Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, este es el sentido de nuestra vida, de la de todos, aunque no lo sepan, e incluso de toda la creación. Bienvenidos a esta nueva sesión de la fe de mi madre, nuestro estudio guiado y orante del Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos con creo en el Espíritu Santo, pero esa fe en el Espíritu Santo lleva anejas, como colgando de la afirmación principal, otras. Una de ellas es la fe en la Santa Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. Este es el contenido de este primer vídeo y de los próximos. Hoy vamos a considerar, dentro del Catecismo, los números del 748 al 769. Al principio de su pontificado, el Papa Francisco nos sorprendió con una exhortación, una llamada a cuidarnos de un mal que es la autorreferencialidad, que la Iglesia esté continuamente refiriéndose a sí misma. Cuando leemos en el Catecismo, la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es un reflejo del sol. Estamos en la Iglesia, ya no vamos a dejar de formar parte de la Iglesia. Nuestra pertenencia a la Iglesia es como nuestra alma, ya inmortal por el bautismo. Nunca dejaremos de pertenecer a la Iglesia. Y tenemos que saber en qué consiste el ser miembros de esta familia. Como siempre, comenzamos invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. La Iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica. Hoy vamos a centrarnos en la Iglesia en el designio de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha querido de la Iglesia? ¿Por qué ha creado la Iglesia? ¿Por qué es creación suya? En primer lugar, el Catecismo nos habla de distintos nombres que se le dan a la Iglesia y distintas imágenes. Eclesia, ¿de dónde viene? De una palabra griega, eclesia, del griego ekalein, que significa convocar, convocación. No es que nosotros nos hayamos reunido porque hayamos querido, sino porque hemos sido convocados. Es Dios quien nos ha llamado, es Dios quien nos ha convocado a formar parte de la Iglesia. Dice el Catecismo, esto me ha resultado curioso porque lo había pasado por alto en otras lecturas, a la Iglesia también se le llama en algunos lugares Kyriake, que significa la que pertenece al Señor. Kyriake, la que pertenece al Señor, la esposa que pertenece al Señor. Y dice el Catecismo, del término Kyriake derivan las palabras inglesa, church, y Kirche en alemán, las palabras con que se denomina la Iglesia en el ámbito anglosajón. Bueno, también se le llama Iglesia a la comunidad local, a la comunidad universal de los creyentes, a la asamblea litúrgica. Bien, a mí me gusta y me quiero quedar con estas dos consideraciones. Convocación, no hemos elegido nosotros ser convocados, sino que nos ha convocado el que es más grande que nosotros y nos da la vida, y Kyriake, pertenencia del Señor. De la Iglesia decimos que es también redil,
tengo otras ovejas que no son de este redil y tengo que ir a buscarlas. De la Iglesia también decimos que es labranza, campo de Dios, construcción de Dios, templo santo. Todo esto lo encontramos en la Sagrada Escritura. Son imágenes bíblicas para referirse a la Iglesia que destacan algunos aspectos sobre otros. También se habla de la Nueva Jerusalén o de la Jerusalén celeste. Estos números en concreto son de los que están escritos en letra más pequeña, pero son muy importantes y os van a ayudar a hacer oración. Luego el catecismo habla del origen, fundación y misión de la Iglesia. ¿Por qué se le ocurrió a la Santísima Trinidad? ¿Por qué se le ocurrió a la Santísima Trinidad algo que se llama Iglesia y que se ha ido realizando progresivamente en la historia? El catecismo nos dice que la Iglesia está desde siempre en el corazón del Padre. Nos dice que desde el principio el Padre se dispuso a convocar a los hombres en Cristo en la Santa Iglesia. Y para ello también dispuso que se evangelizase. Porque ¿quién es convocado en la Iglesia en Cristo? El creyente. De ahí el anuncio misionero. Así como la voluntad de Dios, leemos en el Catecismo, es un acto y se llama mundo, Dios crea el mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. Esta cita de un padre de la Iglesia, Celeste Alejandrino, me parece brutal. Dios quiere crear y crea. ¿Y para qué crea? Para que los hombres estén con Él, sean salvados. Eso es la Iglesia. Presente desde el principio. Esta Iglesia que es preparada en la antigua alianza, el pueblo elegido, el pueblo Abraham, que es, o sea, el pueblo ese que va a ser más numeroso que las estrellas del cielo, la Iglesia, está hablando de la Iglesia. El pueblo escogido, ese pueblo que sale del Egipto, del pecado y llega a la tierra prometida, pues es la Iglesia. Todo anuncia la alianza nueva y eterna, en la que nace la Iglesia, porque la Iglesia es instituida por Jesús. ¿Cuántas veces habéis oído eso de, no, la Iglesia, Dios pensó, Jesús pensó en algo y luego los apóstoles crearon la Iglesia? Por favor, por favor, por favor. La Iglesia es el reino de Dios en germen. Y eso lo instituye Jesucristo con su predicación, pero lo instituye con su encarnación, lo instituye con su muerte y resurrección, lo instituye con el envío del Espíritu Santo. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, esos que han escuchado la voz de su pastor y lo siguen. Pero bueno, en el número 766 encontramos lo siguiente. La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado por la Eucaristía y realizado en la cruz, anticipado en la institución de la Eucaristía. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Son palabras de San Ambrosio. Del mismo modo que del costado de Adán, mientras dormía, salió una esposa, salió Eva, del costado del Cristo que duerme muerto en la cruz, brota agua y sangre.
brota la Iglesia, constituida por el bautismo, afianzada, plenificada por la Eucaristía. Esa Iglesia que es manifestada por el Espíritu Santo. La Iglesia ya existía, pero es en Pentecostés cuando es manifestada por el Espíritu. Es entonces cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y hace que arda en ellos la misión que han recibido del mismo Cristo. La Iglesia ha nacido para ser Cristo presente, no solo en los cristianos, sino en medio del mundo. Y es el Espíritu Santo quien sigue construyendo esta Iglesia a través de los carismas. Para realizar su misión, leemos en el número 768, el Espíritu Santo la construye y dirige con distintos, diversos dones jerárquicos y carismáticos. Dones jerárquicos y dones carismáticos. Ahondaremos en esto. El carisma nunca se opone a la jerarquía. La jerarquía está para velar por los carismas. La Iglesia, enriquecida por los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Esta, la Iglesia, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra, que será pleno en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La Iglesia tiene que ser consumada en la gloria. Ahora, de algún modo, caminamos con el Señor por este valle de lágrimas, pero llegará un momento en que veamos a Jesús cara a cara, el esposo y la esposa unidos. Eso será el cielo. Bueno, que os deseo una feliz Pascua de Resurrección y me alegro mucho de haber podido reencontrarnos de nuevo. Os agradezco todas vuestras oraciones por el éxito de mis ejercicios espirituales. Os aseguro que ha sido un momento de gracia, valga la redundancia, gracias a Dios y gracias a vuestra oración. Hasta la semana que viene.